Buen día. Señor presidente, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los compañeros asambleístas. Quiero pedir el apoyo a Secretaría para poder proyectar la presentación respectiva. Mientras se hace ese ajuste técnico, quiero, señor presidente y colegas asambleístas, aprovechar para dar un agradecimiento especial a todos los asambleístas de frontera que estuvieron apoyándonos en la primera etapa de la consulta prelegislativa de la Ley de Desarrollo Integral Fronterizo. Un agradecimiento especial no solo por esa predisposición y acciones concretas en nuestra estadía, sino porque muchos de ellos, a pesar de estar en vacancia legislativa, se dieron el tiempo necesario para apoyarnos en esta construcción de la Ley de Desarrollo Integral Fronteriza que buscamos beneficie a todos los territorios de esta región. Estimados colegas, esta no es una ley intrascendente, una ley sin importancia, al contrario, va atada a la situación actual de inseguridad que vive el país. Yo en mi anterior intervención había manifestado que hay una débil estructura del Estado y una débil estructura de sus instituciones y que es parte de la responsabilidad de esta Asamblea trabajar para fortalecer a estas instituciones. Hoy vamos a referirnos a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las noticias que permanentemente recibimos de los medios de comunicación? Contraloría audita 44 generales de las Fuerzas Armadas y 30 jueces. Embajador de Estados Unidos denuncia la existencia de narcogenerales en las instituciones del Estado. Don NASA ingresa a complejo militar 3 veces. 6 militares ayudaron a Don NASA a evadir la seguridad en el Ministerio de Defensa. Mujer militar muere mientras realizaba curso de tigre en Napo, Ecuador. Ex capitán del Ejército de Ecuador traficaba drogas con el cartel de Sinaloa. 2 oficiales del Ejército investigados por la muerte de cadete de la ESMIL. Policías y militares clientes frecuentes de pirámides de captación de dinero. Estas son las noticias que nos alarman y son las noticias que han debilitado a esta noble institución. Pero, estimados colegas, esas noticias no definen a la institución, porque también debemos reconocer que las Fuerzas Armadas han estado presentes en los momentos más difíciles de nuestra patria. Estuvieron presentes en el conflicto del Alto Cenepa, muchos de ellos entregando su vida para defender nuestro territorio y la paz de los ecuatorianos. El Ejército se moviliza con maquinaria y personal en las zonas afectadas por los terremotos. Las Fuerzas Armadas han estado presentes en la pandemia que tantas muertes generó y ocasionó en nuestro país. Las Fuerzas Armadas rescatan a 8 personas cerca de la desembocadura del río Jubones en la provincia del Oro. Y muchas noticias más que nos llenan de orgullo y que nos hacen seguir confiando en esta institución. Estimados colegas, ¿por qué es importante esta ley? Esta ley es importante porque la vigencia de la ley del personal es preconstitucional y necesita ajustarse a la nueva realidad. También porque nuestras Fuerzas Armadas demandan una ley que se constituya en una herramienta eficaz de autodepuración y fortalecimiento institucional. Esta ley es importante porque las Fuerzas Armadas en la actualidad carecen de un marco legal que establezca los criterios y parámetros objetivos de profesionalización y de ascenso en esta institución. Las Fuerzas Armadas carecen de régimen disciplinario que establezca infracciones y sanciones a nivel de ley. No existen a nivel de ley procedimientos sancionatorios para personal militar profesional y el personal que está también
en formación en esta institución. Estimados colegas, me dirijo a los que tengan interés en esta ley que es tan fundamental para el país. Aquí hay que clarificar algunos temas. Esta ley es importante, fue procesada por el periodo anterior y por la comisión anterior, y no hay ningún procedimiento legal que permita hacer alcances a este informe. Esta ley la comisión anterior la presentó con 315 artículos, pero esta comisión, integrada por asambleístas de casi la totalidad de las bancadas, no podía actuar de manera irresponsable y tuvimos que revisar artículo por artículo para determinar si la ley estaba adecuadamente estructurada. Y el único mecanismo para mejorar la ley presentada en el periodo anterior es abrir el debate y posteriormente suspenderlo para que regrese a la comisión y se incorporen todos los aportes que hemos trabajado desde el mes de agosto del año pasado, con todas las instituciones involucradas, como es característica de esta Asamblea Nacional. Hemos recibido aportes del ISFA, del Sistema de Educación Superior, del CASES, del CED, del CENESID. Hemos trabajado con la COLEMI, con el Comando Conjunto, con las Fuerzas Armadas, con el Ejército Nacional, con la Fuerza Aérea, para tener un texto adecuado que fortalezca esta institución. Recordemos que en este Ministerio de Defensa han pasado 3 ministros y cada uno con criterios diferentes sobre el contenido que debería ir en esta ley. Por eso es importante comentarles a ustedes que en sus correos electrónicos ha sido enviado todo el trabajo realizado por la comisión para que ustedes lo puedan revisar y puedan realizar los aportes que ustedes consideran necesarios. Claro que sí, los aportes de los colegas asambleístas siempre serán valorados y siempre serán recibidos, porque esa es la forma de construir leyes de calidad. Ninguno de los integrantes de esta comisión pertenecía al periodo anterior y por lo tanto tuvimos que realizar un trabajo casi de cero para ponernos al tono de la necesidad de esta institución. Decenas y decenas de mesas técnicas y una gran cantidad de sesiones de comisión para revisar este tema. Ustedes en la pantalla podrán revisar que tenemos un primer libro en donde están las normas generales, lo clásico, lo normal en todo proceso de cualquier proyecto de ley, un libro número 1 que es del personal de las Fuerzas Armadas, en donde se establecen temas como la clasificación, reclutamiento, grados y calificación, órganos reguladores, educación militar, situación militar, ascenso, pases, licencias, matrimonios entre integrantes de las Fuerzas Armadas. Esta es una ley extensa, técnica, que tuvo que ser analizada debidamente. El libro 2 es muy interesante, estimados colegas, porque toca temas delicados y habla respecto a las faltas, al régimen disciplinario que debe normar a esta institución. Permanentemente se han generado intervenciones en donde se ha puesto en evidencia la debilidad del régimen disciplinario en muchas instituciones que velan por nuestra seguridad. Y en esta ley se ha definido un catálogo detallado de todas las faltas, pero no solo eso, sino el procedimiento de cómo lograr sancionar a aquellos que las han cometido. Tenemos en la siguiente lámina los ejes del proyecto que serán detallados individualmente. Por ejemplo, normas generales. ¿Qué estaba, estimados colegas, en la ley del periodo anterior? El objeto de la ley, las definiciones, los principios, valores institucionales, las cualidades militares como la igualdad, la disciplina, honor, lealtad. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha incorporado en esta ley para consideración de ustedes temas que incluyan la igualdad y no discriminación, interculturalidad, también
artículos donde se reconozca el derecho de los migrantes y sus hijos nacidos en el exterior a formar parte de las Fuerzas Armadas. Aquí seguramente despertaremos el interés de nuestros colegas asambleístas, representantes de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. También se han generado artículos para mantener la potestad del presidente de la República para decidir si cuenta o no con los edecanes para su seguridad. Un segundo eje, derechos y obligaciones. Se ha establecido y ratificado el patrocinio legal para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Se han homologado los permisos y licencias, se regulan los pases y la comisión se ha permitido incorporar elementos importantes como, por ejemplo, las comisiones de servicio en otras instituciones, la prestación de servicios entre fuerzas y la prestación de servicios en la misma fuerza. También derechos de beneficios económicos por retiro en todos los grados, garantizando la igualdad y no la discriminación. Tercer eje, estimados colegas, educación militar. En la ley presentada en la administración anterior, se norman las instituciones que forman parte de la educación militar, se regulan los temas de titulación y formación, se restablecen las condiciones y criterios para el otorgamiento de becas. Esta comisión, adicional a lo que estaba establecido, ha realizado algunos aportes importantes para su consideración. Por ejemplo, la eliminación de noción del sistema de educación militar. ¿Por qué es importante esto? Y los integrantes de la Comisión de Educación podrán avalizar esta iniciativa de la Comisión. Las instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas deben cumplir con las disposiciones que rigen a todo el sistema de educación superior del Ecuador. También hemos reconocido al Instituto Superior Tecnológico Naval para que se pueda generar un mejor proceso administrativo y titulación. En el camino descubrimos que este Instituto Superior Tecnológico Naval no estaba reconocido por ningún organismo. También se clarifica el tema de los becarios y la forma de devengar esta beca. Estoy tratando de ser conciso y así continuaré, porque esta ley realmente es extensa, pero tiene elementos extremadamente importantes para fortalecer a esta institución. El cuarto eje, fortalecimiento de la carrera profesional. Se norma el llamamiento, ingreso y reingreso de los aspirantes. Se crean y se norman 6 consejos reguladores de la situación profesional. Miren, en resumen, en el tema del fortalecimiento había muchos elementos que estaban a nivel de reglamento y eso impedía una ejecución adecuada y hoy se los está poniendo en categoría de ley. ¿Qué ha propuesto adicional a esto la comisión? Se reconoce el derecho, y esto es importante, que el personal especialista pueda hoy día ser general de brigada, contraalmirante y brigadier general. Aspiración que antes no la tenían y que fue un clamor de este sector. Se propone que el procedimiento y los plazos administrativos para la impugnación de resoluciones se alineen al Código Orgánico Administrativo porque ahí se generaba una grave confusión. Se clarifican los criterios para la suspensión y cancelación de las asignaciones de agregados militares, adjuntos y representantes a organismos internacionales. Compañeros, el quinto eje considero que va a ser de su interés, porque si bien es cierto, esta ley está enfocada a las Fuerzas Armadas, pero debemos empezar a trabajar para realizar un trabajo similar en las otras instituciones de seguridad. Calificaciones y ascensos. Se establecen los criterios de calificación y evaluación anual, se regulan los tiempos de permanencia, los estándares que necesitan para cada grado, se revisa el tema de las condecoraciones y reconocimientos, el derecho de la impugnación. Y esta comisión ha incorporado en esta ley elementos para que los ascensos de los oficiales sean por parámetros objetivos y cuantificables. Con esto vamos a poner una barrera para que dentro de estas instituciones se eliminen o se frenen los palanqueos. Es decir,
Quien sea ascendido será por mérito propio y no porque hay un compadrazgo dentro de la institución. También, y es importante mencionarlo, se reduce de 5 a 4 años el tiempo de permanencia en el grado de general de brigada o su equivalente. Ustedes pueden ver que son reformas profundas para poder fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Entiendo que este eje también será de mucho interés de los presentes, porque, insisto, si bien es cierto, está enfocado a las Fuerzas Armadas, debemos trabajar en otras instituciones. Herramientas para la depuración y régimen disciplinario. En esta ley se establece el régimen disciplinario para personal militar profesional por faltas leves, graves y atentatorias. Entre otros elementos, la comisión se ha permitido también incorporar para el análisis de ustedes que se incluyan hemos incorporado en la ley artículos para incluir las pruebas o exámenes de confianza, que muchos de ustedes han pedido que en otras instituciones también se incorporen. Hoy las Fuerzas Armadas van a tener esa posibilidad de depurar a su institución. Se incorpora como principio institucional la transparencia, la rendición de cuentas y el control social. Esta comisión también, para consideración de ustedes, ha incorporado la obligación del personal de elevar parte o denunciar infracciones y el cometimiento de delitos. También se establece que los superiores deben supervisar la conducta de los subordinados. Y también, y esto es importante, estimados colegas, hemos incorporado como falta tentatoria la participación en pirámides financieras, disponer arbitrariamente de armamento, incurrir en acoso sexual, incumplir protocolos y manuales resolutivos. Esa va a ser la nueva línea en la cual se va a regir nuestras Fuerzas Armadas. Personal de formación. En este eje se norma el proceso de formación del personal militar, se establecen las faltas disciplinarias, pero la comisión se ha permitido, para consideración de ustedes, incorporar una clarificación de las faltas y sanciones bajo los criterios de proporcionalidad. También hemos incorporado que se establezca como falta grave ingresar bebidas alcohólicas dentro de la institución. Atención, estimados colegas, se incorpora como falta muy grave ingresar a los dormitorios de los instructores del sexo opuesto. Si esta ley, que la terminamos en julio, hubiese estado vigente en otra institución, se hubiese salvado vidas, estimados colegas, vidas que la semana pasada en muchos de los discursos de ustedes reclamaban más disciplina y fortalecimiento de varias instituciones. Se incorpora también como falta tentatoria el ingerir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en lugares públicos o institucionales usando el uniforme, porque las Fuerzas Armadas tienen que ser un referente para la población ecuatoriana, tienen que ser un ejemplo para nuestros jóvenes y para nuestros niños. El octavo eje, llegando ya, estimados colegas, a la parte final, y estoy seguro que este tema también es de gran interés, y lo digo por las intervenciones que yo sí escucho cuando ustedes participan en este pleno. Enfoque de género contra la violencia. Esto es importante incorporarlo porque hay una sentencia de la Corte Constitucional en donde exige este tratamiento. Se norma el reingreso, y esto es importante para las mujeres porque ahí había una discriminación sin duda alguna. Se norma el reingreso como aspirante a oficial o personal de tropa en caso de embarazo mediante permiso especial de 2 años. En el pasado, cuando una aspirante, cuando una cadete quedaba embarazada, no tenía la posibilidad luego de ese proceso en reintegrarse a las Fuerzas Armadas. Hoy
en defensa de los derechos de las mujeres, estamos garantizando que se pueda generar esa reincorporación. Como comisión, nos hemos permitido, para consideración de ustedes también, incorporar elementos como los siguientes. Se establece como inhabilidad para la selección de adjuntos o agregados haber sido sancionado por violencia intrafamiliar. En las últimas semanas se ha hablado mucho de estos temas. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, desde el mes de julio, ya había realizado estas propuestas porque había ya identificado la grave situación que vive nuestro país en relación a este tema de la violencia intrafamiliar. También se establece la capacitación para incorporar medidas de acción afirmativa con enfoque de género. Siempre, en todas las leyes, vamos a transversalizar el tema de género, no por un favor, no por congraciarse con nadie, sino porque es un derecho de nuestras ciudadanas ecuatorianas. En caso de embarazo, maternidad y cuidado del recién nacido, el personal no podrá ser asignado a dependencias de riesgo o comisiones. También se constituirá una falta atentatoria el acoso y el abuso sexual. Se establece obligación de pedir protocolos para prevenir el acoso y erradicar toda forma de violencia. Eso hemos incorporado en una ley de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esta ley también estoy seguro que se constituirá en un referente a nivel de toda la región. Y el último eje se refiere al enfoque de discapacidades, enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Ahí también hemos trabajado con mucho empeño. En la ley que propuso el periodo anterior, se establece que la evaluación física del personal con discapacidad o enfermedades crónicas se determinará en el reglamento respectivo. Se reconoce el permiso diario de 2 horas para atender a familiares con discapacidad severa. Si bien es cierto, necesitamos una institución fuerte, disciplinada, pero también necesitamos una institución humana que vele por el bienestar de sus integrantes, y eso busca garantizar esta ley. Como comisión, nos hemos también permitido incorporar para consideración de ustedes la incorporación para la regulación de enfermedades catastróficas, crónicas, raras y huérfanas. Se garantiza también la posibilidad de canje de despacho por incapacidad. También se establece el derecho a la prestación de servicios en otra unidad en el caso de tratamiento especializado, para que puedan las personas que están pasando por este dolor tener la posibilidad de continuar con su carrera. Algunas consideraciones finales, estimados colegas. Esto es resultado de un proceso técnico, que es la forma correcta como esta Asamblea tiene que procesar las leyes. Se ha realizado un análisis en decenas de mesas técnicas. Cuenta con 2 minutos, asambleísta. Termino con esto, estimado presidente. Se ha hecho una revisión exhaustiva del texto en las sesiones de la comisión. Hemos incorporado a todos los sectores involucrados, directa o indirectamente, incluso a la misma ciudadanía que también tenía observaciones para esta ley. Es una ley que se ha postergado por décadas. Es una ley urgente que será un instrumento eficaz para depurar y fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Estimados colegas, es una ley equilibrada porque busca fortalecer los elementos para generar disciplina, pero también para cuidar los derechos de los integrantes de esta noble institución. Si no es las Fuerzas Armadas, ¿en quién confiamos, colegas? Si no es esta la institución que tanto honor, que tanto orgullo le ha dado al país, la que debe generar la confianza en la ciudadanía, ¿en quién confiamos? Es obligación nuestra trabajar no solo para que esta institución sea fortalecida, sino todas las instituciones, principalmente vinculadas al eje de seguridad. No quiero dejar de agradecer la participación y el aporte de todos los integrantes de esta comisión y de sus equipos técnicos, y por supuesto, nunca dejaré de mencionar y agradecer a todos los colegas asambleístas que en esta
y en todas las leyes han presentado sus aportes para generar leyes de calidad. Dejo, estimados colegas, la invitación a todos ustedes para que apoyemos este proyecto de ley luego de que revisen ustedes el trabajo de la comisión, den el visto bueno o hagan nuevos aportes para que sean incorporados unas Fuerzas Armadas dignas de un pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Gracias, estimados colegas.